Buen día, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a lo que es el otro tema de metodología jurídica. En la primera clase vimos todo lo que iba a ser la parte introductoria, las actividades que iba a desarrollar. Y ahora vamos a ver lo que es la metodología para la construcción teórica del derecho. La materia de metodología, como les había hecho mención, lleva mucho lo que es precisamente el estudio de los métodos, pero aplicados a la ciencia del derecho. Lo primero que tenemos aquí es el planteamiento verbal, que en este caso es qué es el derecho, cómo se conoce, se comprende y se crea el derecho. También conoceremos el derecho desde una parte que es la investigación jurídica, los campos que se estudian y por qué nosotros cuando modificamos, reformamos las leyes, lo hacemos a través del estudio de hechos o conductas. ¿Qué quiere decir? Primero tiene que surgir en la sociedad ese cambio para que nosotros después lo legislemos para que sea de manera colectiva en beneficio de la sociedad. Lo primero que nosotros tenemos que ver es lo que es ley, lo que son juicios, pero entendidos los juicios que van a ser para nosotros juicios enunciativos para explicar el fenómeno y sus relaciones con otros. También vamos a ver lo que son los contenidos enunciados desde la lógica, la semántica, la lingüística, porque en ocasiones hay cosas que son permisivas, otras prohibidas y otras descriptivas. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver permisos, que son en este caso el derecho a la libertad, y es cuando analizamos un derecho a la libertad. Aquí lo tenemos que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a elegir a la profesión que queramos, el derecho a elegir también en qué momento vamos a tener a nuestros hijos, el derecho a dedicarnos a la profesión u oficio, pero también esta desde una manera que sea lógica y sobre todo lícita en el área legal. Y entonces es aquí donde nosotros no nada más observamos que tenemos los artículos que están consagrados, todos estos derechos en la Constitución, no. Los analizamos precisamente que es desde el enunciativo, que viene lo que es permisivo, pero también los enunciados que van a ser prohibitivos, que son los límites a la libertad. ¿Y dónde entran esos límites a la libertad? Un ejemplo aquí es lo que acaba de suceder en el estado de Veracruz, que ahora cualquier cuerpo que se encuentre dentro de las instalaciones forenses no puede ser fotografiado, ni mucho menos que esté en el libre tránsito circulando en cualquier medio de comunicación una vez que ya está bajo el resguardo precisamente de esa institución forense. ¿Qué quiere decir? Este enunciado nos dice que la libertad de expresión no se coarta, porque si un fotógrafo llega al lugar de los hechos puede tomar fotos mientras no esté resguardada la escena. Pero nos dice que cuando ya está bajo el resguardo y tutela, en este caso de las instituciones forenses, no se debe vertir esa información, o más que todo no se debe exponer a la persona que falleció, porque precisamente ella tiene sus derechos, que es su dignidad humana, que no sea expuesta, y su honor en cualquier medio de circulación. Por eso les hago mucho mención a través de las redes sociales, que nosotros vemos la infinidad de información, pero no solamente es eso, sino cuando involucra a menores, y además de eso, cuando vemos que son expuestas personas que fallecieron, ya sea por cuestiones de un delito culposo o doloso. Y luego vamos a ver los enunciados que son descriptivos. Estos precisamente dice que describen sin permitir o prohibir, que definen categorías jurídicas y fijan la validez temporal y espacial. Lo que yo les comentaba precisamente en la clase anterior, que cuando nosotros tomamos un precepto legal, una ley, norma o código, precisamente lo que debemos es leer sus artículos, tanto los artículos como los artículos transitorios, y precisamente los artículos transitorios es ahí donde vemos la validez temporal y espacial. Si ustedes agarran su código penal, van a ver de cuándo inició en vigor el código penal en el artículo transitorio, y que tiene en este caso la parte espacial, que es solamente el estado de Veracruz.
Si ustedes van a Puebla, serán juzgados por un código penal, que en este caso es del estado de Puebla, Baja California. Ahí es donde ya el límite del espacio o territorio o jurisdicción, en este caso en materia penal, es donde se modifica. Y la validez, esto va a depender de que si esa ley es vigente o sufre alguna otra reforma, abrogación, ya sea en los artículos o completamente esa ley. Esto les hago mucho mención como la reforma educativa. Salió la reforma educativa una ley, ahora el presidente también modificó esa ley o abrogó esa ley a los cambios educativos que consideró. Entonces, si se dan cuenta, la misma sociedad va cambiando, pero esto hace que las leyes también tengan que regir o normar todo lo que va a ser las conductas que vamos a tener nosotros como seres humanos. Por eso aquí les hago mucha mención que es muy importante que nosotros como abogados tomemos la lectura, pero cuando leamos, analicemos y reflexionemos precisamente los enunciados para que lleguemos a una mejor conclusión e interpretación de la ley. Aquí también vamos a tener nosotros la parte deóntica entre el deber ser. Entre el deber ser, y nosotros vamos a ver que como abogados hemos escuchado mucho precisamente la expresión del libre albedrío, pero vemos que también en ocasiones choca con la misma ley, porque si nosotros podemos elegir, también tenemos que saber elegir, porque si hay algo que está prohibido, nos podemos hacer acreedores a una sanción. Y es ahí donde precisamente nos dicen que el deber ser es algo deontológico, de valores. Pueden ser religiosos, pueden ser morales, pueden ser aquí jurídicos, de trato social y técnicos. Y cuando nos referimos a los religiosos, son aquellas normas que tienen cualquier tipo, puede ser la iglesia, los mormones o las religiones, los evangelistas, que de acuerdo a cada una de ellas son los protocolos que ocupan para hacer sus ceremonias o rituales, ya sea de casarse, también ya sea si bautizan, esto va a depender cada uno, o también la vestimenta. Pero eso, nosotros por eso le damos la libertad de que cada quien pueda ejercer la profesión, en este caso, o elegir que más prefiera. Y cuando referimos a los morales, es lo que nosotros vamos a considerar, lo que es bueno y lo que es malo. Y también aquí viene la parte de los valores de cada uno de nosotros como seres humanos y también de los abogados. Ustedes pueden escuchar que hay abogados que dirán que no les gusta la materia penal, porque es una materia que en ocasiones es un poco dolorosa por el tipo de delitos que lleva. Otros dirían que no les gusta la materia civil, que sea materia referente a lo familiar, precisamente porque son seres humanos y son otro tipo de emociones que tienen las personas. Pero también es de elegir, o hay quienes les gusten los juicios agrarios, que en este caso es derecho a las tierras, un derecho social, pero también va a depender de cada uno de nosotros. Y cuando nos referimos a las de trato social, esas son para nosotros, son las normas que nosotros, o los enunciados que nosotros aplicamos, que también como las religiosas, las de trato social técnicas, las morales, no están propiamente escritas en la norma, las acatamos porque están en libros o protocolos, pero que no están legislados a través de un proceso que nos lleve que nosotros como seres humanos sean coercitivas. Aquí tenemos el de trato social. El de trato social es si la persona le gusta dar los buenos días, las buenas tardes. Cuando aplicamos también si en la mesa se come con cubiertos, si no se come con cubiertos, si vamos a una fiesta, cómo debemos ir vestidos, o si vamos con ropa casual. Esto por eso se llama de trato social. Eso va a depender también de nosotros. Y cuando nos referimos a las técnicas, van a ser aquellas normas que tienen precisamente esa aplicación, pero de acuerdo a la instrucción que se está dando. Esto es cuando nosotros nos enseñan a conducir, ahí son normas técnicas de aplicación al campo de la persona que nos va guiando. Y tenemos las que sí son obligatorias y coercitivas para todos, que son las jurídicas. Pasan por un proceso legislativo y además de ese proceso legislativo son de aplicación para la sociedad. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos primero lo que es el contenido de los enunciados, ahora vamos a ver lo que es la ley
como suprema, que en este caso vamos a tener que es la ley suprema. Nosotros le llamamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o también nosotros le llamamos la máxima ley. Hay algunos jurisconsultos que dicen que no le debemos de llamar ley porque no es una ley, precisamente es una constitución. Hay otros que dicen que no, que es la ley suprema porque en jerarquía está hacia arriba de todas. Esto también va a depender de nosotros con el autor que nos queramos quedar en materia de derecho constitucional. Y luego vamos a ver lo que es la integración. La integración en este caso para la materia de metodología jurídica y que son las leyes que nosotros analizamos es la Constitución Política de los Estados Unidos, los tratados internacionales, las leyes ordinarias o federales, los principios generales del derecho que son la justicia, la equidad, la analogía y la jurisprudencia, porque también aquí nosotros debemos estudiar la analogía, que son los casos concretos, y la jurisprudencia, que son 5 casos, ninguno en contra, que es aquella que emite en este caso los tribunales o el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través precisamente de los ministros, o los tribunales colegiados, cuando resuelven controversias. En este caso, las controversias o soluciones que aplican es en materia de derecho. Y también nosotros vamos a obtener los axiomas, que en este caso es cómo nosotros vamos a interpretar la ley. La ley la vamos a interpretar desde los glosadores, la Escuela Libre de Derecho, literal, si es contextual, genética, jurisprudencia o la exegénesis. ¿Qué quiere decir? Que también hay teorías y corrientes que nos dice que nosotros tenemos que aplicar la ley de manera textual, que es lo que dice el artículo o la norma. También hay teorías que nos van a decir que tiene que ser de acuerdo a lo que dice el sentido de la ley, o cuando dicen aquella expresión que dicen es que es el espíritu de la ley, no lo han interpretado. Precisamente es la comprensión que cada uno de nosotros vamos a tener referente a lo que son las cuestiones en materia de interpretación de normas. Y también vamos a tener lo que es el axioma desde la reflexión, que otras materias que van de la mano con la metodología jurídica son filosofía del derecho, que estudia precisamente toda la parte de los autores con la filosofía y el derecho para que analicemos y reflexionamos aquellas cuestiones que son en el área, pero desde un plano más filosófico. Y luego tenemos la axiología, que estudia los valores, la deontología, que estudia el ser, y la teología, que en ese caso estudia también la religión. Si se dan cuenta, también en el área de derecho, por eso es que se dice que los abogados deben tener un cúmulo de conocimientos y también de manera culta referente a tener una percepción mejor de lo que es la sociedad, teniendo un más amplio gama de conocimientos referente a que no es nada más que nosotros estudiamos leyes, artículos, no, que estudiemos también la sociedad, los cambios que ella tiene, cómo se va adecuando las normas entre un país a otro, entre sus costumbres, entre sus tradiciones, para que precisamente nosotros podamos resolver y dar, como dice el derecho, o lo que dice el piano, la justicia, y dar a cada quien lo suyo. Entonces aquí también vamos a tener los atributos que pueden ser la generalidad, la abstracción, la obligatoriedad, en este caso la heteronomía, vitalidad externa, y lo que es precisamente la referente a lo que va a ser la aplicación. En el campo de la aplicación, les hacía yo mucho mención, puede ser espacial, que es supranacional, multinacional, internacional de la federación, los estados y municipios. Y precisamente les hago mención que la parte que es temporal es la legalidad, justicia, seguridad jurídica y la estricta aplicación de la ley al libre albedrío del juzgado. Entonces, si se dan cuenta, todos estos conceptos que nosotros analizamos y reflexionamos es para darnos cuenta que nosotros cuando agarramos la ley, agarramos los artículos o los códigos, tenemos que reflexionar precisamente su interpretación, y para eso es adecuarnos y adentrarnos a todo lo que son los métodos científicos, pero aplicados en el campo legal o en el área del derecho. Ahora, el derecho como normas.